con nosotros a nuestro siguiente invitado, Fernando Fanegas. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches y sobre todo feliz año, lo primero. Feliz año, Fernando. Muchísimas gracias por estar con nosotros en 2023, porque tenemos que hablar también de los condenados por el caso de los ERE, que uno a uno han ido entrando poco a poco en prisión. Ayer lunes vimos cómo 6 de ellos ya han entrado en prisión, pero el que todavía faltan dos, exacto. Efectivamente, y sobre todo por un tema de salud. Y uno de ellos, que el que falta precisamente, uno de los dos que faltan por entrar en prisión, es José Antonio Griñán, que pues por motivos de salud sí que parece que pues, se está retrasando esa entrada. Correcto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? ¿En qué estado de salud se encuentra José Antonio Griñán y el proceso, la negociación, ¿no? El trámite con los peritos y con la justicia en general, ¿en qué momento se encuentra? El trámite procesal. Bueno, pues básicamente en el momento que cuando ya, en el caso de José Antonio Griñán, se ha agotado todos los recursos y plazos que ha habido para el ingreso en prisión, el cumplimiento efectivo de la condena, claro, y ha surgido un nuevo parón, pues por temas de salud, ¿no? Que yo lo que le deseo es que desde aquí, desde luego, lo primero es la salud, ¿no?, de las personas y por supuesto que se recupere lo antes posible. Bien, es verdad que el diagnóstico del cáncer de próstata, pues no, por lo visto no es de hace mucho tiempo. Yo tampoco estoy conocedor exactamente y menos lógicamente de su situación, claro, personal, ¿no? Pero sí que es verdad procesalmente en el momento en el que vas a hacer el cumplimiento, si lógicamente hay un evento de carácter personal de salud, pues puedes solicitar lógicamente en este caso al juzgado directamente, o en este caso el tribunal, la audiencia la que determine si realmente debe entrar con un diagnóstico o con un informe pericial que lo emite un forense adscrito al juzgado que se designa por el tribunal, en este caso, y es el que va a determinar que en función de cómo esté en el estado de salud y sobre todo ya el tratamiento, porque el diagnóstico lo tiene, sino el tratamiento que tiene que seguir a partir de ahora, si lo puede cumplir en régimen de interno en el centro penitenciario donde vaya a cumplir la condena. ¿Es habitual o es raro que personas pues con este tipo de circunstancias de salud, condiciones de salud como las que tiene José Antonio Griñán, cumplan condena o entren en prisión? Mira, Rebeca, ahí en el caso, la casuística, lógicamente no tengo el número de datos, ¿no? Pero de los reclusos que ahora mismo están cumpliendo condena en España, hay infinidad de casos que tienen también enfermedades graves como la que pueda tener a lo mejor el señor Griñán o de un tipo muy parecido, ¿no? Bien, es verdad que ¿quién te puede determinar qué tipo de tratamiento va a tener que seguir? Bueno, pues lo determina un médico, lo determina el departamento oncológico que le esté llevando su enfermedad. Y dependiendo de la enfermedad, pues el tratamiento se puede aplicar en un centro penitenciario o incluso en régimen de salida y entrada para hacerse el determinado de tratamiento, como lo hacen otros reclusos, y volver luego a ingresar a la prisión. Es decir, que hay reclusos que actualmente están cumpliendo su condena, que tienen una enfermedad grave como la que pueda tener el señor Griñán y que están haciendo el mismo tratamiento. Depende también de la enfermedad y sobre todo es importante el dictamen médico que se va a aportar a la causa para saber si se puede efectivamente efectuar el ingreso en prisión para el cumplimiento el cumplimiento efectivo de la condena, o sí que por el tratamiento que le vayan a poder tratar, o sea, prescribir, se puede hacer en régimen abierto o tenga que estar ingresado en un centro hospitalario, claro. Además de José Antonio Griñán, también se está esperando que ingrese en prisión el ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, que no sé si se encuentra en esta misma situación, también por motivos de salud. No me puedo pronunciar a ese respecto porque no sé exactamente qué es lo que se ha alegado decir por su defensa en el momento, es decir, porque tenían un plazo máximo de ingreso en el centro penitenciario, pero en este caso del vicepresidente no sé, el vicesecretario no sé exactamente si es por motivos, me imagino que será por motivos de salud, es decir, en el momento que agotas todas los posibles recursos que hay y tienes todas las resoluciones ya firmes en un procedimiento, en el momento que ya lo que es la ejecución de la sentencia se tiene que cumplir en una fecha. Salvo por motivos como, por ejemplo, el caso de Griñán, por enfermedad grave, el tratamiento que tengan que aplicar. Hay enfermos a lo mejor de cáncer que requieren de estar ingresados en un centro hospitalario, con lo cual es evidente que en la cárcel, las cárceles no son hospitales, ¿no? Se puede aplicar determinados tratamientos, pero en régimen ambulatorio, o sea, en régimen, pues evidentemente no.
Ya han entrado esos 6 de los condenados, hay estos 2 que todavía restan por entrar, y si hablamos de fechas, ¿cuándo podemos saber, cuándo podremos saber si finalmente Griñán va a entrar en prisión o no por estos motivos de salud? Porque hoy sí que ha mantenido varias reuniones, me parece, con el perito Correcto, forense. sí, con el forense adscrito al juzgado. A ver, eso depende un poco del médico forense, del departamento de la forensía, ¿sabes? Del tribunal en el que se va a tomar determinaciones desde el punto de vista técnico, médico, clínico. Entonces, con lo cual, pues ellos son, con la documentación clínica que se haya aportado al procedimiento y bajo la prescripción del médico oncológico que le está tratando, porque todavía no ha ingresado en prisión, ¿no?, a cumplir la condena, del oncólogo que le esté tratando su enfermedad, pues determinará el médico forense, el perito, si realmente se puede, lógicamente, el tratamiento que se le va a aplicar, que se le tiene que aplicar, ingrese en prisión o no, porque lógicamente la vida es la vida de un ser humano, y va a ser un factor que tiene, lógicamente, la última palabra la va a tener el juez, ¿no? Pero en este caso va a ser fundamental que si el médico estima, el forense estima que se puede practicar el tratamiento en el centro penitenciario, pues lo va a hacer, es decir, lo tiene que hacer. Hay otros recursos que lo están haciendo. Veremos en los próximos días qué ocurre también con esa entrada o no de José Antonio Griñán. Hoy el tema del día ha sido todo el tema del empleo. Hemos encontrado con uno de los peores meses de diciembre de los últimos 10 años. Con César Síndenos, señor invitado, hemos intentado desgranar un poco todo el asunto de los fijos discontinuos, porque en realidad se nos dan estas cifras, pero podrían ser mucho peores si tenemos en cuenta a esos empleados, ¿no? Y sobre todo porque son cifras que están maquilladas. Evidentemente estamos acostumbrados ya por este gobierno social comunista en hacer este tipo de jugadas, ¿no? Hombre, desde luego nos van a vender esto durante todos los meses próximos hasta las elecciones, de que el paro ha bajado, de que el paro está en mucho mejor situación y demás, pero en realidad, a ver, son cifras que están, como si dijéramos, encubiertas, no son cifras claras. Hay mucha gente que, como bien, no sé si lo hablabas antes con don César, hay gente que se fija pero que es discontinua, y entonces, claro, eso no aparece en esa lista. O sea que nos tenemos que fiar que las cosas van bien, no, pues es evidente que no. Y se está haciendo efectivo que realmente la situación que tiene en España ahora mismo, tan caótica en el empleo, es una realidad. Lo que pasa es que, bueno, también no hay que dejar de ver que estamos en el mes de diciembre, que normalmente en el mes de diciembre pues casi todos los comercios emplean, o sea, casi todo el horario, o máximo horario, necesitan a más personal. Es decir, son momentos puntuales, como en agosto, ¿no? Es decir, pues sí, en agosto baja el paro siempre, porque normalmente ahora es importante que lo que es la permanencia luego en el régimen general, o en este caso en la seguridad social, ¿no? Que sea un fijo, que sea continuo, no discontinuo. Las cifras del paro podrían ser mucho peores de las que de las que nos están diciendo, ¿no? De las que se están publicando. Está claro que vamos a entrar en un mes, bueno, hemos entrado ya en un año que va a ser muy complicado para España y para nuestra economía. Y yo en esta semana le estoy preguntando a todos los invitados que tenemos en el programa, también se le preguntaba al director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, qué es lo que le pide a España, para España, a los Reyes Magos. Bueno, personal, y también para España, qué es lo que le has pedido para los Reyes Magos. Bueno, yo soy una persona creyente en la medida que puedo, soy también practicante. Entonces, con lo cual, pues bueno, los magos de Oriente le pido lo que es una máxima, pero creo que es necesario, sobre todo para, aunque se repite tantas veces hasta la saciedad, creo que es la primera regla, o la primera, y si no es pedir, es sobre todo hacer lo que puedas para que ocurra, que es lo más importante, es tener salud. O sea, por mucho que quieras que mis hijos me quieran y tal, pero si no tienes salud, te da exactamente lo mismo, porque no tiene sentido lo demás, ¿sabes? Sin salud no hay nada demás. Entonces, con lo cual yo le pido mucho salud, sobre todo para la gente que me rodea, y hasta incluso a mis enemigos. Es decir, le pido salud para todo el mundo. ¿Y para España qué le pedirías, Fernando? Para España le pediría absolutamente un cambio en la educación de la gente pequeña, de los pequeños, y un cambio de gobierno inmediato. Es decir, que estamos viviendo una fase en la que jamás podíamos haber ponderado en otros momentos llegar hasta ese punto, y lo estamos viendo, y sobre todo el miedo que tengo tengo una hija de 10 años, en cuál es su futuro. Me preocupa su futuro, y yo creo que con lo que tenemos ahora mismo pues está en riesgo que pueda tener por lo menos las condiciones para vivir en una sociedad democrática, monárquica y parlamentaria. Creo que eso no lo va, si no lo cambiamos, no lo va a poder llevar, no lo va a poder conocer.
Pues yo creo que estamos haciendo una bolsa, la verdad que bastante, y una carta bastante interesante para los Reyes Magos con todos los deseos de nuestros invitados. Mañana también le preguntaré a los que tengamos. Muchísimas gracias por haber estado estos minutitos con nosotros, Fernando Fanega. Fanego. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre me lo decían desde que era pequeño. Es decir, era una forma de, en clase, meterse con cuando éramos pequeños en el colegio y tal. No, eres una fanega. Ay, no, Dios, no, todo lo contrario, no, pero ya no se te va a olvidar. La fanega sobre todo. Pero ¿sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Porque la fanega es una medida de trigo, o sea, para pesar y demás. Y, antiguamente, igual que había varas, pues había fanegas de trigo. Entonces, con lo cual todo el mundo me dice fanegas. No, es fanego. Es masculino. Bueno, pues otro deseo también que le pido a los Reyes Magos, decir los nombres correctamente de los invitados en 2023. Fernando Fanego, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros, y que nos veamos muchas más veces en este nuevo año. Os deseo todo lo mejor, a ti como profesional, como la copa de un pino, y por supuesto a esta cadena.